que estábamos hablando de la doctora Emma González Ramos, estamos ahora con la abogada Raquel Talavera. Ella es una de las defensoras. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy bien, Raúl. Buenas tardes, Lee, y a todo tu radio escuchas. Sí, doctora, queríamos saber el tema de Emma González Ramos. Por lo menos supimos que estaba en delicado estado de salud. Y sí, a mí me hicieron llegar el certificado médico el día de ayer. El término científico ahora mismo no recuerdo, pero traduciendo así en términos comprensibles para mí, es que tenían piedras en los riñones que estaban obstruyendo y se sometió a una cirugía. Entonces yo comuniqué eso al juzgado, el juzgado dispuso que se constituya el médico forense. Hoy a la mañana, luego de firmar el acta de la suspensión, nos fuimos al sanatorio británico, porque no sabía exactamente, había sido que hay 3 sanatorios británicos, yo pensé que había solamente uno en el sobre de Gaspar Rodríguez, Francia. Nos fuimos ahí con el doctor Eris Raslas, y no se encontraba ahí, sino en el británico de Las Lomas, o sea, un poco más adelante. Preguntamos dónde estaba internada, ¿verdad?, para saber cómo se encontraba, y nos dijeron que estaba en terapia intensiva. Y bueno, eso es lo que hasta ahí, y mayor información no nos podían dar, porque a las 11 se dan los informes de terapia. Se quedó el doctor Eris Raslas y yo me retiré para hacer algunas otros escritos que tenemos que seguir presentando mañana. Y bueno, calculo que ya se habrá constituido el médico forense, ¿verdad? Todavía no se había constituido hace como 20 minutos atrás. Entiendo, doctora. Y bueno, con esto evidentemente que la suspensión es más que comprensible. ¿Van a fijar nueva fecha? Seguramente. Y me imagino que sí, o sea que ahora estando en terapia intensiva, pues tenemos que, primero que, o sea, esperemos que se recupere, que salga bien, que es lo que yo creo, ¿verdad? Yo no sé si después de cualquier operación se le lleva nomás luego a terapia, yo creo que no. Así es que por algún motivo lo llevaron en esa sección, vamos a decirle, y esperemos que se recupere y bueno, a partir de ahí ver que se fije nueva fecha, ¿verdad? Porque ahora lo primero es que se recupere. Ya, entiendo, doctora. Cambiando un poquito de tema con respecto al Ramón Mario González Daer, en esta misma causa él ya está para juicio oral, ¿verdad? No, Este, esta es la causa 109/2022 sobre denuncia supuestos falsa. hechos punibles de denuncia falsa. Y ahí es bueno aclarar Sí, que realmente si esto se penaliza así como que un abogado patrocinante tiene la responsabilidad de su patrocinado, estamos mal, porque entonces todos los abogados vamos a ser responsables de las afirmaciones que realicen patrocinados. Y aún cuando uno actúa con poder, uno actúa en representación. O sea, en realidad nuestro Código Procesal Civil sanciona con una declaración de hacerse cargo de las costas, pero el Código Procesal Penal ni al denunciante le considera parte, y ya fue condenado el señor Ramón por denuncia falsa. Entonces, ¿en qué momento de nuestra historia procesal penal es que el abogado que patrocina tiene responsabilidad penal, siendo que no dice eso el código? Ni al Código Penal, ni al Código Civil, porque diferente hubiera sido, mi querido Raúl, mi querida Elis, hace 20 años atrás, qué sé yo tengo 30 años en la profesión, y se penalizaban los cheques sin fondo, ¿verdad? sí, recuerdo. Entonces de repente te traían unos cheques y eran al portador, y vos presentabas una denuncia por estafa o por cheques sin fondo que después se penalizó, ¿verdad? En ningún momento la doctora Emma González Ramos presentó ella a nombre propio en contra de nadie ningún tipo de denuncia. Entonces, por haber sido patrocinante le van a dar la coautoría. Te digo más, es como responsabilizarle al que recepciona la denuncia por haber firmado ahí, por haber recepcionado. O sea, no, eso no es así. Y vos sabés, Raúl, que no es así. Hace tanto tiempo que estaba por el Poder Judicial. Esto es muy grave para todo el gremio de abogados, y eso es lo que me impulsa a llevar la defensa de la doctora
Emma González Ramos. Porque imagínate vos, si cada abogado va a ser responsable de los escritos que presente patrocinado. No te quiero decir entonces abogado con representación, ¿entendés? O sea, eso es muy grave. Ahora, diferente hubiera sido si la doctora Emma González Ramos, por su propio derecho, ella hubiera presentado la denuncia en contra de una sola de las personas. No, esa. Ella patrocinó, y sin el patrocinio igual nomás no también hubiera corrido la denuncia, porque no hace falta el patrocinio para la denuncia. Vos te vas en una comisaría a presentar una denuncia, vos te vas en la fiscalía a presentar una denuncia. Claro, es así nomás. Así mismo. Y Entonces, supongo ¿dónde que... está la adicción principal? Vos le eliminás a Emma González Ramos, igual nomás la denuncia estaba presentada. Y en este caso, doctora, entiendo que con este razonamiento usted va a pedir en la preliminar la atipicidad, ¿verdad? Totalmente. Además de eso, estamos ante una situación más grave aún. Personas en rebeldía se presentan como creyentes en un hecho punible de denuncia falsa, y ya tenemos jurisprudencia suficiente en que en el hecho punible de denuncia falsa es la administración de justicia, independientemente de este caso, en cualquier caso de denuncia falsa, es la administración de justicia la que será afectada. Entonces no tienen legitimación para presentarse de querellante en lo que se presenta. Más aún si se presenta con un poder general y el representado tiene orden de captura, se encuentra en rebeldía. Entonces hay una serie de anomalías que se dejan pasar, porque ahí en realidad se le está adjudicando por haber sido la abogada de Ramón González Dáez. Y no se puede hacer eso. Salvo, como te digo, bueno, ella presentó una denuncia contra un fulano de tal a nombre propio. Además de todo eso, no se le dio la oportunidad suficiente para prestar declaración indagatoria. Pero para mí se está penalizando la profesión del abogado. Y eso es grave. Y de un buen tiempo a esta parte, nosotros tenemos ese tipo de persecución a los abogados. Y hay un principio de las Naciones Unidas, mi estimado Raúl y mi querida Liz, en donde dice claramente que no se le puede adjudicar al abogado representante o al abogado defensor o al abogado patrocinante el hecho de asemejarse a su representado. Uno está cumpliendo una labor profesional. Ahora, si agarró una pistola y se fue, le presionó, diga, bueno. O hizo ella una denuncia de nombre propio que luego se puede tipificar como falsa. Bueno. O sea, hay una conducta que se le atribuye. Pero el hecho de actuar, de irse ante la fiscalía o de patrocinar eso es lo que se hace ahora, que la fiscalía y los jueces hagan lo que tengan que hacer, ¿verdad? Ellos son los que tienen que ver si se reúnen los hechos punibles, si los elementos de un tipo objetivo, subjetivo, etcétera, etcétera. Pero no el particular. O si no, en realidad esto es muy peligroso, porque entonces cualquier abogado cuando le representa a una persona, qué sé yo, llamarle que esté tipificada como el crimen organizado, llamarle narcotráfico, llamarle otro hecho que pueda ser usura, etcétera, etcétera, se va a asemejar el abogado representante, patrocinante o defensor con su defendido. Y no es así, son totalmente diferentes. El abogado cumple un rol y el Poder Judicial tiene que cumplir su rol y el Ministerio Público tiene que cumplir su rol. Acá se le está atribuyendo a la doctora, a la abogada Emma González Ramos por el ejercicio de la profesión, porque si vos le eliminás a ella, igual la denuncia tiene sentido. ¿Me explico? Te explicas, doctora, y en este caso, decime, no hay algún pronunciamiento de los gremios de abogados, porque realmente, pues, al final, si se da esto, queda un precedente y que, como vos decís, se puede ir a cualquier abogado. Claro, mira, yo te voy a explicar un poco ese tema. Está tan satanizado el señor Ramón González Dáez que es como Osama Bin Laden, más o menos, porque Dios santo, ¿dónde es lo que puso la bomba que le mató a 100.000 personas? Ahora, yo ni siquiera voy a hablar de decir, está tan mediatizado, tan satanizado, que por eso es que está también su señora imputada, estuvo el doctor, su médico, su abogada, entonces es muy difícil lograr que algún gremio se pronuncie. Pero yo trato de ser objetiva. A mí me parece que siempre los abogados deberíamos de tener, como dice el principio de las Naciones Unidas, una suerte de inmunidad en el ejercicio de la profesión. Eso es lo que dice. Ahora,
Si yo adultero un documento, si yo presento una denuncia falsa en mi nombre, si yo cometo algún hecho punible en mi nombre, no, o sea, bueno, yo tengo que hacerme responsable. Pero si el denunciante no es parte del patrocinante, no sé cómo te explico ahora. Eventualmente tendría que ser declarado litigante de mala fe, ejercicio abusivo del derecho, etcétera, etcétera, compartir las cosas, no sé, algo por el estilo, porque solamente de eso habla nuestro Código Procesal Civil. No era ni siquiera querellante en estas causas, doctora. ¿Cómo? No era ni siquiera querellante Ramón Mario González Daer en estas causas, sino que era denunciante. Todas son denuncias como abogada patrocinante, las denuncias. En algunas causas se actuó como querellante con poder, en algunas causas, pero la denuncia falsa, que es el hecho punible por el cual se le investiga, actuó en todas como patrocinante. Ni siquiera una sola la denuncia ella no presentó. ¿Y cuántas denuncias son, doctora? 155. O sea, en las 155 denuncias y querellas que hay de repente, entonces es por eso este juicio oral. Y el anterior, donde Ramón Mario González Daer está para juicio oral, es el quebrantamiento del depósito, ¿verdad? Esa es otra señor, causa. Así mismo. Es para el 18 de octubre. 18 de octubre va a ser el juicio oral. Sí. ¿A qué hora, doctora? Para esa fecha está fijada y en esa causa la doctora Emma ya conseguimos el sobreseimiento definitivo ahora. Sí, recuerdo eso. Y en este caso, doctora, Sí. ¿quién es el tribunal que le va a juzgar finalmente a González Daer? Al señor Ramón, en la causa 6.623, es el mismo tribunal que estaba compuesto, fueron confirmados el doctor Zárate, el doctor Capurro y la doctora que se había recusado, pero la Cámara confirmó, entonces no hay mucho para decir, ¿verdad? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Liz Acosta le saluda. Y con relación a la preliminar del caso Delcia Carjallo, doctora, yo no sé si hay algo pendiente ahí o ya hay fecha también para la preliminar. Hay 8 incidentes, porque hay varios coimputados. Algunos están en estudio en la Sala Penal de la Corte, otros están en Cámara de Apelación, porque hubieron anticipos jurisdiccionales de prueba pericial que se rechazaron y eso es una situación bastante grave. Entonces, existen en realidad 8 situaciones pendientes en Cámara y todavía no están resueltas como para que se pueda fijar la audiencia preliminar. 8, dijo. Sí. Ya. Porque hay varios imputados y cada uno con sus respectivos abogados, ¿verdad? Entiendo, entonces no hay todavía fecha para la preliminar ahí. No. Hay un informe, lo último que hay es un informe de la actuaria justamente mencionando que por esas circunstancias que nos estaban llevando adelante la audiencia preliminar. Ya, entiendo. Entonces, lo concreto por lo menos es que el 18 de octubre, ante el tribunal conformado por el doctor Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro, y la tercera, ¿quién es? Y la doctora García de Zúñiga. Ah, María Fernanda. No sé si es García de Zúñiga, perdón. La doctora de Zúñiga, no recuerdo muy bien su nombre. Sí, García. María Fernanda García de Zúñiga. María Fernanda García de Zúñiga, sí. Ya, entiendo, doctora. Y bueno, le agradecemos mucho por su tiempo, doctora. Muy amable. A órdenes, cuando quieran. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Usted está escuchando.